charla la hemos enfocado y tengo el objetivo básicamente de acercarlos a ustedes a estos nuevos conceptos, porque en el tema del coronavirus y en el tema de la pandemia, la verdad es que estamos aprendiendo todos. Cada día salen conceptos nuevos, cada día... ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, doctor. Por favor, silenciar todos los micrófonos. Tengo por ahí interferencia. Gracias. Listo. Les decía que tenemos una cantidad de términos nuevos, una cantidad de conceptos nuevos. Todos los días, desde los organismos nacionales e internacionales, pues están cambiando cosas, tanto en el enfoque médico propiamente como en el enfoque legislativo. Nosotros el día 6 de marzo nos llegó el primer caso de coronavirus en Colombia, y el día 11 de marzo se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud como una pandemia el tema de la enfermedad por el nuevo coronavirus. Entonces, vamos a hacer un acercamiento el día de hoy a lo que es el COVID ahora como calificación de enfermedad laboral. Vamos a ver qué pasó algo. Bien, resumido, el marco legal actual en Colombia desde la declaración de la emergencia social, sanitaria y económica por parte del Gobierno Nacional y de su Ministerio de Salud, se establecieron una cantidad de pautas, resoluciones, decretos, y vamos a comenzar a analizar desde dónde se toman estas decisiones. Específicamente hablamos de la Ley 1562 del 11 de julio del año 2012, por el cual se hizo una modificación al sistema de riesgos laborales, que antes de esta norma pues estaba en vigencia el decreto Ley 1295 del año 94. Esta ley vino a modificar muchos aspectos de la parte de riesgos laborales. Específicamente en el artículo 3, si ustedes recuerdan, hubo una temporada antes del año 2012 en el cual el concepto de calificación de definición de accidente de trabajo estaba incierto por muchas causas, porque a través de una serie de tutelas y de derechos que interponían los trabajadores, la misma Corte Constitucional comenzó a emitir una cantidad de conceptos y se buscaron organismos nacionales e internacionales que de pronto avalaran esto, tanto así que duró mucho tiempo en manos de la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, las definiciones de lo que era el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. En fin, resumiendo, esta ley 1562 del año 2012 vino a definir, volvió a redefinir nuevamente el tema de accidente de trabajo en su artículo 3 y quedó así. Es todo suceso repentino que sobrevenga como causa o por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en un trabajador. Por ahí tengo una interferencia. ¿Aló? Bueno, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez y la muerte. Y a su vez también definió que es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o del contratante en la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del trabajo y en horas del trabajo. Igualmente consideró el accidente de trabajo como aquel que se produzca en el traslado de trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa cuando el transporte lo suministre el empleador. O sea, ustedes observan que a través de los años a la primera definición se le fueron agregando una cantidad de conceptos y preceptos que, como le digo, su origen se motivó a través de las jurisprudencias que emitían las mismas cortes. También se considera accidente de trabajo aquel que se produzca en razón de la función sindical, ¿cierto? Siempre aquellos trabajadores que se encuentran bajo permisos sindicales, pero se estipuló
que siempre y cuando el accidente se produzca en cumplimiento de esa exclusiva función. Asimismo, también se definió el accidente de trabajo como el que se produzca bajo la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, siempre y cuando esto sea por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces, esta es la definición actual que tenemos del accidente de trabajo.